Señor le bendiga, mi amigo, mi hermano. Gracias por compartir su tiempo con la palabra del Señor. Este es su programa, Cristo mi Señor. El tema a compartir para usted y para mí a través de la palabra de Dios es acerca de cómo podemos ser luz en el Señor. Tenemos que aprender a ser luz en el Señor. La enseñanza está basada en la Escritura, en el libro de los Efesios, el capítulo 5, del verso 1 en adelante. Y la palabra del Señor nos dice lo siguiente: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y da la exhortación y nos dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Mi amigo, mi hermano, cuando podemos nosotros poner nuestra voluntad con todo nuestro corazón, con todo nuestro ánimo, para escuchar la palabra del Señor y ponerla por obra, esto edifica la vida del hombre. Y entonces la luz de Dios en las tinieblas resplandece. Y entonces las tinieblas no prevalecen en nuestra vida. ¿Por qué, mi amigo, mi hermano? Porque Dios es luz. Porque el pecado es oscuridad. Todo aquello que hemos leído con respecto a lo que no conviene, las palabras deshonestas, la mentira, el engaño, cuando están en el corazón del hombre, entenebrecen el entendimiento del hombre. Pero mi amigo, mi hermano, Jesús vino, la luz verdadera, a darnos libertad y vino a limpiarnos a través de su palabra. Y quitó el pecado de nuestro corazón, lo limpió con su sangre preciosa. Y la palabra nos exhorta y nos dice, porque debemos de saber esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. El reino inconmovible, el reino de Dios y su justicia, viene a ser revelado a través de la palabra de Dios. Este evangelio que se predica todavía en este mundo, porque en este mundo fue amado de tal forma por Dios que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es la herencia que tenemos, una esperanza viva, y esta esperanza no avergüenza. Y nos exhorta el Señor diciéndonos: nadie os engañe con palabras vanas, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipe con ellos, porque ciertamente dice: en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Y debemos de andar como hijos de luz. Y pone un pensamiento que es verdad y es justicia. Dice: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. ¿Para qué tenemos esto en nuestro corazón? Porque con esto podemos comprobar, dice la Escritura, lo que es agradable al Señor. Y nos ayuda a entender la verdad y la justicia. El Espíritu Santo de Dios es el que nos guía a través del camino de Cristo en lo que es recto, puro, santo, agradable al Señor. Y en esta voluntad somos santificados. Y agrega la Escritura, dice lo siguiente: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas.
porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y nos dice, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz de Cristo lo manifiesta todo. Por lo cual dice la Escritura, despiértate tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Cuando nosotros no tenemos a Cristo en nuestro corazón, estamos muertos, dormimos el sueño de muerte. Por eso dice la Escritura, despiértate tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. El hombre sin Cristo está muerto en delitos y en pecado. Y el pecado es tinieblas. Pero cuando viene la luz de Cristo, las tinieblas no prevalecen y el pecado es quitado. El camino de verdad y de justicia es aquel que se enseña a través de la palabra que salió de la boca del Señor Jesús. El Evangelio puro. Un Evangelio que nos lleva a entender la verdad. Una verdad que nos ayuda a ser justos, porque somos justificados a través de la sangre de Cristo. Y esto es por fe, un don de Dios. La Escritura nos dice, mirad pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Por qué no debemos de andar como necios? Porque el necio dice, no hay Dios, pero el sabio dice que tiene el temor de Dios en su corazón, y eso le da el principio de la sabiduría para que viva rectamente delante del Señor. Los ojos del Señor están puestos sobre los justos, aquellos que son justificados cuando reciben a Cristo Jesús como su Salvador. Y usted y yo podemos recibir a Cristo Jesús en nuestro corazón, creyendo, confesando que realmente pecamos, porque el pecado nos destituye de la presencia del Señor. Pero el arrepentimiento nos acerca y nos lleva a un arrepentimiento genuino, pidiendo perdón y apartándonos del mal camino. Esa es la voluntad de Dios, una voluntad agradable y perfecta, porque Dios no quiere que ninguno perezcamos, sino que todos procedamos al arrepentimiento para que seamos salvos de la ira venidera. Dice la Escritura, por lo tanto, dice, miren bien con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seamos insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es agradable y perfecta. Y en el nombre del Señor Jesús podemos ser salvos si aceptamos en nuestro corazón y aceptamos el perdón que Él nos da y la vida eterna. Este fue su programa, Cristo mi Señor, y en el camino de Cristo está Él esperándonos a que vengamos arrepentidos y aceptemos a Cristo en nuestro corazón. Sí. Amén.